Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 20 de diciembre del año 2020, ya en la recta final del año. Tenemos muchos comentarios calientes en el día de hoy. El caso del pulpo de las dos cabezas, el nuevo caso que deberá ser un caso judicial en los próximos días. Este año, sin pena ni gloria, se celebró el 47 aniversario de fundación del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a hablar también del COVID, preocupante, estamos en medio de un rebrote. Y también en los Estados Unidos ya se define y se resuelve el tema electoral y presidencial. Nuestro invitado en el día de hoy, el licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista. Cuando una parte del país creyó que el caso de Alexis Medina Sánchez era grande, porque estábamos hablando de casi 5.000 millones de pesos en compra, claro, eso fue lo contabilizado al momento del expediente. Ese expediente se sigue trabajando y se sigue ampliando y surgirán otras compras y surgirán otros implicados. Bueno, pues gracias a dos trabajos de las periodistas Alicia Ortega y Yulisa Céspedes, conocimos el caso del pulpo de dos cabezas. Quien lo llamó así fue el ministro de Economía, Antonio Almonte, que en una entrevista dijo que en las EDES había un pulpo de dos cabezas. Así como había un pulpo que era Alexis Medina, el hermano del presidente, que alimentaba o se alimentaba de las compras a Salud Pública, a Fomper, a la policía, había una estructura, otra mafia que manejaba las tres distribuidoras, pero manejaba también la UERS, que es la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana. Los dos hermanos de Candy Montilla, Maxi y Alexander, que a su vez son cuñados del presidente. Aquí estamos hablando ya de cifras, según Alicia Ortega, de ventas del orden de los 18.000 millones. Yulisa habla de 13.000 millones. Estos señores copaban, pero lo grave es que hay sobrevaluaciones y hay también ausencia de equipos que se vendieron como medidores. En una declaración ingenua, insultando nuestra inteligencia, Maxi decía que él era empresario del año 2004. Claro, en el año 2004 llega el PLD de nuevo al poder y Danilo Medina era el superministro. Danilo Medina en ese momento colocó toda su familia y la familia materna en posiciones del Estado, porque ellos estaban ya de ese momento. Y Danilo Medina ubicó su gente, su grupo, en posiciones del Estado, porque Danilo Medina tenía un grupo. Leonel Fernández no tenía grupo y ese fue su error. Cuando vino a darse cuenta, Danilo era dueño del partido y por eso pasó lo que pasó. Este es un caso que se supone que en los próximos días va a ocurrir lo mismo que el caso del pulpo, porque esto es escandaloso y tiene implicaciones familiares terribles, porque por ejemplo, el administrador de Luis de León, es nada más y nada menos que esposo de Carmen Medina Sánchez, la que está presa en su casa por el caso Antipulpo. Pero cuando esto se amplíe más, veremos que la gerente financiera de la CDEE, que todavía eso no se ha tocado, la CDE, es nada más y nada menos que otra hermana de la ex primera dama y esposa del ex superintendente de bancos. Cuando se meta el dedo en la CDE, la pus que va a salir de ahí es terrible. Y yo lo decía, aún siendo gobierno, y antes de que perdieran las elecciones, con todo el riesgo que eso implicaba, yo decía que aquí había una mafia que había hecho rico a los hermanos y las hermanas y los cuñados y las cuñadas del presidente.
Claro, estos no son los únicos casos de corrupción, no. Están los casos que involucran al ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, que manejó todo lo que era las visitas sorpresa, pero que manejó exportaciones, quebrando a productores nacionales. Está el caso de Gonzalo Castillo con los 11.500 millones de pesos en asfalto. Y con Odebrecht, porque cuando se conozca Odebrecht parte 2, Odebrecht 2.0, ahí es donde van el país a echarse para atrás, porque resulta que los mayores sobornos se dieron del 12 en adelante. No el expediente mostrenco que hizo el procurador títere, que también en su momento tendrá que ser jalado, porque él cayó en lo que se llama obstrucción de la justicia. Señora, lo que pasó aquí fue algo terrible. Aquí se sobrepasaron todos los parámetros. Yo no me canso de repetir que aquí ha habido corrupción en todos los gobiernos, desde el 1844. Pero que la corrupción, como decía Balaguer, se paraba en la puerta del despacho del presidente. Aquí no, aquí la corrupción penetró, porque no es verdad que Danilo Medina es ajeno a todo esto. No es verdad que él no sabía que su hermano era el pulpo de instituciones, que su hermano mandaba más que, sus hermanos mandaban más que los ministros, y que sus cuñados estaban involucrados en grandes negocios. En la historia del país, y yo me atrevo a decir en la historia de América Latina, nunca se había dado una situación de esa naturaleza, señores, de que la familia presidencial saqueara el país. Eso no se había dado. Y claro, este es otro tema, por eso que el PLD celebra su 47 aniversario sin pena ni gloria. Qué bueno que por lo menos no fueron a la tumba de Don Juan, porque ellos son la negación de las prédicas de Don Juan. Algunos fueron a llevar flores, como si fuera un mortuorio, a la Casa Nacional, pero Danilo Medina no fue porque no puede salir a la calle. La ex vice tampoco fue, Gonzalo Castillo no fue. ¿Por qué le van a preguntar? Y claro, a los dirigentes que fueron como Temo Montales preguntaron y ellos no quisieron hablar. Porque ese es un partido que tiene que tomar decisiones. O se hunde junto a Danilo Medina o sacan a Danilo Medina. Y claro, ellos no lo van a sacar porque todos están comprometidos con la corrupción. Ese partido es lo que se va a quedar haciendo, como dicen, un cacarón hueco, Danilo Medina y sus amigos, compañeros de corrupción. Amables televidentes, el país está en medio de un rebrote del COVID. Mientras entre el 1 y el 13 de noviembre hubo 5.200 contagiados, entre el 1 de diciembre y el 13 hubo 10.000 y pico, casi el doble. Ya tenemos la mitad de las habitaciones ocupadas en promedio y el 35% por ahí de las unidades de cuidado intensivo y los ventiladores. Pero ya hay hospitales públicos que ya no tienen capacidad. Hay clínicas privadas que ya no tienen capacidad. Y todo está ocurrido por el relajamiento. Porque hay una parte de la población que no le tiene miedo al COVID. Hay una parte de la población que usted ve terrazas de restaurantes, como por ejemplo cerca de mi casa, en la Churchill con Sarasota, que usted ve un restaurante ahí que es verdad que es abierto, pero usted ve la gente pegadita de las mesas, sin mascarilla. Gente está compartiendo la misma botella de cerveza. Y resulta que el 65% de los contagiados viene por jóvenes, porque los jóvenes no le tienen miedo, a ellos les da asintomático, pero la llevan a su casa y matan a su abuela o colocan en situación de gravedad el papá y la mamá. Nosotros tenemos que evitar lo que está pasando en muchísimos países. Alemania cerró desde hoy hasta el día 10. Cerró la economía de nuevo. Holanda hizo lo mismo. España ha cerrado
parcialmente. Panamá, para hablar de un país cercano, cerró. Señores, lo que ha sufrido esta economía, con una caída casi de un 6% y un desempleo, quién sabe por dónde anda. Aquí se han perdido 400, medio millón de empleos. El dolor es terrible. Pero la economía ha ido recuperándose lentamente porque se han abierto los sectores. Si aquí viene un rebrote de la magnitud que está ocurriendo en otros países, vamos a tener que volver atrás. Pero resulta que ya el gobierno no tiene dinero como lo que se gastó entre marzo y diciembre con fase 1, fase 2 y quédate en casa. No hay dinero. Cuando no haya camas, cuando no haya ventiladores, cuando no haya respiradores, señores, habrá que volver a cerrar la economía. Y ahí el sufrimiento será terrible. Por eso tenemos que crear conciencia. No podemos quitarnos la mascarilla. Tenemos que mantener la higiene. Mire, yo tengo aquí al lado mi limpiador y ando con él para arriba y para abajo. Pero usted no puede hacer caso, usted no puede estarse abrazando. Usted no puede sentarse en una mesa. No es posible que haya tantas bodas, tantos cumpleaños. Esas son fuentes de contagio. En las manos de nosotros está que esta economía se recupere el año próximo. De lo contrario, este país va a sufrir mucho, especialmente la clase media y los más pobres, porque a los ricos les va bien, al contrario, ganan más en las crisis económicas. Finalmente, señores, en los Estados Unidos ya se decidió. El colegio electoral, porque hay una elección que es indirecta, la gente vota, el estado donde gana un candidato se lleva todos los votos electorales. Trump hizo muchísimos intentos en la justicia y no logró nada. Incluso jueces que él los designó le cerraron el camino. Su fiscal general, señores, le dijo que no. Por eso es que esa democracia es grande. Eso no pasa aquí. Es más, aquí se cree que al que nombran tiene que serle fiel en todo al presidente. Por ejemplo, a mí la gente me echa en cara, usted era miembro de la Junta Monetaria, ¿por qué atacaba al gobierno? No, es que el hecho de que yo fuera miembro de un organismo autónomo de mucho prestigio y que me siento honrado de haber servido al país, eso no significaba que yo apañara la corrupción y por eso yo me opuse a la reelección y me opuse al candidato títere. ¿Ustedes se imaginan esta gente en el gobierno? Impunidad y a seguir robando. El Señor fue benévolo con nosotros, pero me salí del tema de los Estados Unidos. El 20 de enero, Joe Biden se juramenta como presidente de los Estados Unidos. Esperemos que una serie de políticas de Trump se echen hacia atrás, pero que no se metan con nosotros con el tema de la migración. Nos vamos a comerciales, no se pierdan la entrevista a Iván Jóvenes Cortiñas, economista.